esta serie de videos sobre matemáticas. A continuación trabajaremos un concepto muy importante en la estadística inferencial: el tamaño de la muestra. El investigador necesita recoger datos para poder presentar unos informes sobre alguna situación problemática que se debe resolver. Para ello, el investigador debe aplicar encuestas, consultas, hacer entrevistas. Es importante tener en cuenta la teoría del muestreo y del tamaño de la muestra. Entonces, después del investigador tener el tamaño de la muestra, comienza a aplicar las técnicas del muestreo. Ahora vamos a mirar unas formulitas que son muy prácticas para calcular el tamaño apropiado de la muestra, para que dicha muestra sea representativa de la población. Cuando vamos a calcular el tamaño de la muestra, tenemos que tener en cuenta qué parámetro vamos a estimar. Tenemos dos opciones: si vamos a estimar la media o si vamos a estimar la proporción. Por ejemplo, si necesitamos estimar el salario promedio de los empleados de una empresa, hablamos de estimar la media. Allí nos encontramos con una variable cuantitativa, mientras si hablamos de estimar el porcentaje de personas que aceptan un nuevo producto que se lanza al mercado, trabajaremos con la opción estimar la proporción, y allí trabajaremos con variables cualitativas o atributos. También dentro de estos dos casos debemos de analizar la población, si es finita, es decir, si conocemos la población, o si es infinita, es decir, si no la conocemos. Cuando decimos conocemos la población, estamos hablando tamaño de la población. Por ejemplo, si quisiéramos aplicar una encuesta a los estudiantes de una universidad y tenemos que en dicha universidad son 2.500 los estudiantes, estamos hablando de una población finita, porque sabemos que el tamaño de la población es 2.500. Mientras que si vamos a conocer la preferencia de los habitantes de un municipio que se desplazan constantemente a otra ciudad, posiblemente no conozcamos ese dato, porque de pronto no se haya efectuado un censo, etc. Ahí hablamos de una población infinita. Entonces, analizando cada uno de los casos, el tamaño de la muestra tiene una fórmula para el caso en que estimemos la media y la población sea finita. En este caso tenemos que esta n minúscula significa tamaño de la muestra a estimar, y nos dice que esta n minúscula, tamaño de la muestra, es igual al cociente que nos dice n. Esa n mayúscula se llama tamaño de la población, multiplicado por z al cuadrado. Ese z es un valor que lo calculamos en la tabla de la distribución normal y teniendo en cuenta el nivel de confianza. Algunos textos y algunos docentes elaboran la tabla. Cuando realizamos un ejercicio, vamos a hacer el ejercicio, pero calculando dicho valor. Luego, multiplicado por la desviación estándar al cuadrado de la población sobre n-1 por e. Ese e es el error máximo que se nos permite o que podemos utilizar para calcular el tamaño, ¿sí? Para que sea un tamaño representativo, más z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado. Mientras que si la población es infinita, entonces la formulita se nos reduce un poquito. A n es igual a z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado sobre el error máximo admisible. Pero si el caso es de una proporción, entonces para la población infinita el tamaño de la muestra es igual a n, que sigue representando el tamaño de la población,
por z al cuadrado, que sigue siendo el valor que vamos a calcular en la tabla normal. P, esta P es el valor de la proporción o el porcentaje que podemos tener. En un caso de que no tengamos el porcentaje, vamos a utilizar el 50%. Y este 1 menos P es lo que podemos llamar el valor de Q, donde a 1 se le quita el valor de P, sobre N menos 1 por el error máximo admisible más Z al cuadrado por P por 1 menos P. Si la población es infinita, la fórmula se nos reduce a N es igual a Z al cuadrado por P por 1 menos P sobre el error máximo admisible al cuadrado. Ahora vamos a efectuar un ejercicio aplicando una de estas fórmulas. Bueno, el ejemplo nos dice: se planea llevar a cabo una encuesta para determinar el tiempo medio que ven televisión los cajeros de un banco. Una encuesta piloto indicó: este es de 12 horas semanales, con una desviación estándar de 3 horas. Se desea que el estimador de la media esté a menos de un cuarto de hora. Se utilizará un nivel de confianza del 95%. ¿Cuántos cajeros se deben entrevistar si dicho banco cuenta con 200 cajeros? Entonces, para resolver este problema es importante analizar el problema hasta entenderlo, ¿sí? Después de dar varias lecturas al problema, podemos deducir que se planea realizar una encuesta para determinar el tiempo medio que ven televisión los cajeros de un banco, ¿sí? Se efectuó una muestra y de ahí se obtuvo un tiempo promedio con una desviación estándar. Entonces se quiere de que el estimador de la media que se encuentre esté más o menos a un cuarto de hora del estimador real. Y nos piden el número de cajeros que deben de entrevistar si el banco cuenta con 200 cajeros en total. Del análisis del problema podemos pensar de que la variable que se está analizando es una variable cuantitativa, simplemente porque se va a estimar el tiempo medio que ven televisión los cajeros de un banco, y el tiempo medio es una variable cuantitativa. Por lo tanto, vamos a manejar las fórmulas para estimar la media. A continuación vamos a sacar los datos que nos da el ejemplo, el ejercicio o el problema. Recordemos que para sacar los datos vamos leyendo el problema despacio y entendiendo lo que nos dice. Entonces nos dice: se planea llevar a cabo una encuesta para determinar el tiempo medio que ven televisión los cajeros de un banco. Esto es una información, todavía no tenemos datos. Nos dice: una encuesta piloto indicó, este es de 12 horas semanales. Aquí hay un dato. Ese dato es lo que vamos a llamar el promedio de la muestra. Lo anterior lo vamos a simbolizar como X barra. Entonces decimos que X barra es igual a 12 horas. Entonces X barra es igual a 12. También nos dice de que hay una desviación estándar. La desviación estándar de la población la simbolizamos con el siguiente símbolo. Y decimos que esa desviación estándar es igual a 3 horas. Seguimos leyendo el ejercicio. Se desea que el estimador de la media esté a más o menos un cuarto de hora. Entonces aquí nos están diciendo de que el error máximo permisible esté a menos de un cuarto de hora. Entonces un cuarto de hora lo simbolizamos como 1 sobre 4.
Y 1 sobre 4, al efectuar la división, es igual a 0, o 0.25 decimal. Luego nos dice que se utilice un nivel de confianza del 95%. O sea que el nivel de confianza es del 95%. Dice, ¿cuántos cajeros se deben entrevistar? Como nos están pidiendo cuántos cajeros, nos están pidiendo el tamaño de la muestra. Entonces, n es igual n minúscula. Si sabemos que hay 200 cajeros, o sea que el tamaño de la población es igual a 200. Estos son los datos que nos da el problema. Para resolver estos ejercicios hay diversas fórmulas. Recordemos las fórmulas que se pueden usar para trabajar estos ejercicios. El cuadrito nos muestra cómo calcular el tamaño de la muestra, si está estimando la media, si está estimando la proporción en poblaciones finitas y en poblaciones infinitas. En nuestro caso, tenemos que vamos a estimar la media. Recuerden que es una variable cuantitativa y además es una población finita, ya que conocemos la cantidad de cajeros que tiene el banco. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a aplicar la fórmula para estimar la media en población finita, que es esta formulita que les estoy mostrando en estos momentos. La fórmula ya la tenemos todos allí en las pantallas y lo que vamos a hacer es simplemente sustituir cada uno de los valores. Entonces comenzamos sustituyendo los valores diciendo que el tamaño de la muestra, que es n, es igual a 200 que multiplica a z. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Para hallar la z partimos del nivel de confianza. El nivel de confianza nos dijeron que utilizáramos el 95%. Entonces el 95% pues aquí nos lo dieron. Nosotros podemos seleccionar niveles de confianza del 90, 91 hasta el 99%. Entonces tenemos el nivel de confianza. Ese 95% recuerden que es igual a 0.95. ¿Por qué? Porque dividimos 95 entre 100 para quitar el porcentaje. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger ese 0.95 y lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque recuerden que la gráfica, la distribución normal, tiene dos partes simétricas. Y esa división nos va a dar igual 0.4750. Este número que acabamos de encontrar lo vamos a buscar en la tabla de la distribución normal, pero el uso que le vamos a hacer a la tabla es diferente al que le hemos hecho en otros capítulos. Ahora vamos a fijarnos en el cuerpo de la tabla de la distribución normal. Cuando digo cuerpo de la tabla me estoy refiriendo simplemente a estos valores que están dentro de la tabla, lo que estoy encerrando en la figura de color azul. En este cuerpo de la tabla que acabo de sombrear es donde vamos a buscar el número 0.4750 acá en este cuerpo de la tabla.
Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en los números que están en el cuerpo de la tabla y buscar dicho número o uno que se acerque. Si estamos de buenas, encontramos exactamente el número. Si no, buscamos el número que se aleje menos del indicado. Entonces, al observar la tabla, encontramos el número en la siguiente parte. Vamos a sombrearlo o vamos a encerrarlo mejor. Miren el número acá. Este es el número. Al tenerlo identificado, ya es muy fácil hallar el valor de Z, porque nos desplazamos horizontalmente hacia la izquierda y vamos a encontrar el número con el primer decimal, en este caso 1.9, o sea que Z es 1.9, y luego nos desplazamos verticalmente hacia arriba para encontrar el segundo decimal. Encontramos 0.06, y como ya tenemos el primer número decimal, o sea, tenemos el número 1.9 con el 6, nos quedaría un Z igual a 1.96. Continuando entonces con la fórmula, vamos a reemplazar el valor de Z por el valor encontrado, que es 1.96. Entonces tendríamos arriba 200, que es el valor de n como tamaño de población, por 1.96 elevado al cuadrado, y eso multiplicado con la desviación estándar también elevada al cuadrado. La desviación estándar habíamos dicho que era 3 elevada al cuadrado sobre, ahora vamos a escribir n menos 1. Entonces recuerden que n es 200 menos 1 por el error máximo admisible, que nos decían que fuera menos de un cuarto, y ese un cuarto nos da 0.25, pero ese un cuarto está elevado al cuadrado, más, entonces nos dice más, escribimos el más, Z al cuadrado, o sea 1.96 al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado, o sea, otra vez 3 al cuadrado. Ya hemos reemplazado todos los valores. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente efectuar los productos, suma, resta, las operaciones. Por tanto, esto nos va a dar igual 200 por 1.96 al cuadrado, nos da 3.8416 por 3 al cuadrado, que es 9, dividido entre 200 menos 1 nos da 199, que multiplica a 0.25 al cuadrado, que es igual a 0.625 más
1.96 al cuadrado nos da 3.8416 y 3 al cuadrado nos da 9. Continuando, entonces vamos a obtener que esto es igual y efectuamos el producto de los números de arriba. Obtenemos que esto es 200 por 3.8416 por 9, eso nos da 6.914.88. 6.000 como el separador de 1000 la coma, 914.88 sobre, en la parte del denominador efectuamos primero cada producto y luego lo sumamos. Entonces 199 por 0.625 nos da 124.375 más, ahora efectuamos el producto entre 3.8416 y 9, eso nos da 34.5744. Ahora continuamos en la parte de abajito, decimos que n es igual, en la parte de arriba tenemos 6.914.88 sobre, y vamos a sumar 124.375 con 34.5744 y nos da 158.9494. Por último, lo que hacemos es la división entre los dos números. 6.914.88 dividido 158.9494 y obtenemos igual a 43.5. Lo que se recomienda acá es que se haga una aproximación, así sea un decimal pequeño, así sea 43.1. Se recomienda que se diga de que n es aproximadamente el siguiente número. En este caso, digamos que n se aproxima a 44. Por lo tanto, la conclusión es que se deben efectuar 44 encuestas, es decir, se deben entrevistar o encuestar 44 cajeros para que la muestra sea representativa. Espero hayan entendido el ejercicio. Continúen inscribiéndose a mi canal para que asimismo manifiesten sus dudas y pueda colaborarles con todo gusto.